Muy buenas tardes, amigos y amigas, y bienvenidos todos de nuevo a vuestra casa del oráculo de Delfos 700. Hace un par de semanas veíamos en este oráculo, en este canal vuestro, una pequeña reflexión, un vídeo sobre la psicología de la comunicación, en el que partíamos de una frase de Agustín García Calvo, ¿no? La que distinguía entre el mundo del que se habla y el mundo en que se habla. Pero habíamos dicho que continuaríamos con esta reflexión en otro vídeo posterior y eso es lo que queremos hacer hoy. Queremos dar una pista con dos o tres, diríamos, ítems, no sé qué nombre ponerle porque no me gusta utilizar la palabra consejo, me parece muy pretenciosa y no me gusta utilizar ese término. Pero bueno, diríamos como son propuestas o alternativas, por llamar de alguna manera, que podemos plantearnos y además siempre desde la actitud filosófica, que para eso este es un canal de filosofía, de someter todo a prueba. Es decir, nada de lo que aquí aparezca tiene que ser aceptado de ninguna de las maneras porque sea una opinión o porque esté refrendada por psicólogos, científicos, filósofos o quienes quieran que sean, ¿no? El único maestro, como se dice en la filosofía zen, debe ser la experiencia y solo tu experiencia debe ser la que confirme o refute si las propuestas que hacemos, tanto en este como en otros vídeos, pueden ser acertadas o adecuadas o no. Bien, queríamos hablar de todas maneras de lo que es la psicología de la comunicación y enmarcarla dentro del telón de fondo de que la comunicación debe ser siempre un medio para el acercamiento y para la construcción de las relaciones interpersonales, pero nunca un medio de separación o de destrucción. Para la separación y la destrucción hay otros medios que se utilizan y a los que la sociedad a veces recurre con bastante frecuencia o a los que incluso puede que al sistema le interese por aquello de que a lo mejor una ciudadanía desorganizada o dividida o familias rotas son más fáciles de llevar que una ciudadanía cohesionada donde existe el diálogo, la comprensión y la reflexión serena, pero este es otro tema del que hablaremos más adelante, no tiene más que ver con la psicología social o con la filosofía social y política. Pero aquí estamos hablando exclusivamente de las relaciones interpersonales y de cómo la comunicación debe ser el medio o el vehículo privilegiado para el acercamiento de las personas, para la construcción y crecimiento de las relaciones y sobre todo para el buen encauzamiento de las mismas. Lo más importante de todo en la comunicación, desde nuestro modesto punto de vista, es la comprensión de nuestro interlocutor. A veces puede tener muy claro el emisor lo que quiere transmitir, a veces el lenguaje o el código de signos puede ser maravilloso, a veces uno puede creer en palabras del filósofo Habermas que está en una situación ideal de habla, pero por muy claro que sea el lenguaje, por muy hábiles que sean las palabras o por muy fuerte que sea el discurso, la capacidad oratoria que uno pueda tener, por incluso diríamos por mucha razón que uno pueda tener, si el otro no nos comprende, yo creo que la pretensión fundamental de la comunicación está rota y ha fracasado. Por eso, lo primero que creo yo que debemos plantearnos en todo diálogo y en toda comunicación desde el punto de vista psicológico es que la meta fundamental a la que está dirigida esa comunicación o este diálogo es la comprensión mutua. ¿Qué es lo que el otro piensa o qué es lo que el otro está diciendo realmente? ¿Qué es lo que el otro siente? ¿De acuerdo? De manera que si utilizamos, por ejemplo, te digo, pues la aplicación de la inteligencia emocional a la comunicación y a la psicología de la comunicación, hay un dicho en inteligencia emocional muy importante y es que frente a tener razón hay algo más importante todavía, ¿no? Que es lograr la meta. Muchas veces cuando nosotros nos empeñamos o nos empecinamos en que llevamos la razón en cualquier tipo de discusión, debate o incluso en un diálogo, este llevar razón, o mejor dicho, este empecinamiento en que por encima de todo se reconozca que yo llevo la razón, puede ser totalmente contraproducente con la meta que estamos queriendo. Porque, por ejemplo, si yo lo que quiero es que el otro haga algo, o que deje de hacerlo, o que me escuche, o que cambie su manera de dirigirse a mí, o que sea capaz de acercar posturas y de llegar a zonas comunes o de conseguir pactar o negociar determinadas situaciones, de nada sirve que el otro sea vencido por por la calidad de mis argumentos o porque yo tenga más habilidad que el otro a nivel de discusión o viceversa. De nada le sirve al receptor del mensaje si no queda convencido. Yo lo que quiero que me comprenda, lo más importante, o si quiero conseguir cualquier cosa de nuestro diálogo, lo más importante, la meta, es conseguirlo.
¿de qué me sirve entonces imponer mi razón si eso va en contra de mi meta? Por tanto, entre tener razón y conseguir lo que uno quiere, proponemos como más inteligente en términos emocionales conseguir lo que uno quiere. ¿Qué es lo que conseguimos cuando dialogamos? Perdón, ¿qué es lo que queremos conseguir cuando dialogamos o qué es lo que queremos conseguir con la comunicación? Bien, a este respecto, para acercarnos a las dos metas básicas que yo propongo como el telón o el marco que debe, diríamos, orientar o debe inspirar toda comunicación interpersonal, la construcción de la relación o la mejora y el crecimiento de la relación y sobre todo la mutua comprensión, voy a proponer dos o tres alternativas que sería importante tenerlas en cuenta o por lo menos tenerlas en cuenta para ponerlas a prueba, para ver si dan o no dan resultado. Como decía antes, si tu experiencia determina que no funcionan, pues entonces nos olvidamos de lo dicho y se acabó. La primera de ellas es que cuando el otro me está hablando, yo debo ser todo oídos, atender no solo con los oídos, atender con todo mi ser. Eso significa que tengo que hacer un esfuerzo de concentración, de recta concentración, de recta atención. Eso, por tanto, excluye el estar pensando mientras el otro me está hablando en cuál va a ser mi contrarréplica. Eso ocurre en el 90% de las situaciones, que Carlos no nos escuchamos, nos perdemos la mitad del mensaje, porque cuando el otro nos habla ya estamos pensando lo que le vamos a responder. De manera que si yo de entrada quiero que nuestra relación mejore, crezca, se desarrolle en unos cauces ricos y en unos cauces enriquecedores mutuamente, y quiero comprender y ser comprendido, lo primero que debo dedicarle al otro, lo primero que el otro merece es mi atención plena. Entonces, bueno, pues vamos a dejar de interrumpir mentalmente al otro, escuchando a medias, escuchando sin escuchar o escuchando solamente con nuestro silencio, pero por dentro de nuestra mente hay ruido porque estamos pensando o en otra cosa o en lo que le vamos a responder. Por supuesto, ni que decir tiene que si no deberíamos hacer esa interrupción mental, tampoco debemos hacerla oral. Es muy complicado mantener una conversación, sobre todo cuando la conversación es un contraste de puntos de vista o empieza a acercarse o a parecerse a una discusión, a un debate. Es muy difícil que esto llegue a buen puerto si nos interrumpimos continuamente. Es verdad que puede que haya gente que no reparta bien el tiempo, ¿no? Como decía Habermas, tiene que haber una regla del diálogo para que la situación de comunicación sea lo más óptima posible. También es lógico que si una persona está escuchando media hora seguida y no se le deja hablar, llega un momento en que se desespere. Pero si esas reglas se ponen bien de acuerdo desde el inicio y hay un reparto más o menos equitativo del tiempo, que no es que nos vayamos a poner con un cronómetro, porque eso sería completamente artificial, por supuesto. Pero hombre, en cada uno de los dos estados de los que participen en el diálogo, que a veces puede ser más de dos, el tener en cuenta que el otro no va a poder expresar lo que piensa o lo que siente si no se le deja su espacio y su tiempo necesario para ello. Si esto lo hacemos así con un poco de educación y teniendo como meta, como digo, el enriquecimiento mutuo en nuestra relación personal, entonces toda interrupción no solo es un estorbo y es un cortarle al otro el camino por el que va andando, cortarle el sendero por el que transita, sino que además lo que hacemos es empezar a enturbiar el clima de, como decíamos el otro día, del mundo en el que se habla. Empezamos a crisparlo, a enfadarlo, a mosquearlo, y así es muy complicado que la conversación llegue a buen término. Por otro lado, otra propuesta que hacemos es que cuando estamos escuchando al otro con toda la atención, que nuestra pretensión sea exclusivamente entenderle. No buscarle el fallo, no ver en qué se equivoca, no estar con la escopeta montada a la caza del error, de la contradicción o del renuncio para decirle, es que dijiste, es que ahora has dicho, es que te estás contradiciendo, es que no sé qué, no sé cuánto, porque entonces el diálogo se aleja en dirección diametralmente opuesta a la meta que debería tener. Escuchar con la principal pretensión de entender. Lo más importante es entender, mucho más importante que estar de acuerdo. De hecho, es imposible estar de acuerdo si previamente no se ha entendido. Bien, a la hora también de expresar cuando, por ejemplo, nos sentimos dañados por el otro, nuestra propuesta en psicología de la comunicación es que en lugar de decir es que me has hecho, me has dicho o me has insultado, me has atacado, cualquier tipo de cosa, decir me he sentido así. Es decir, yo no le echo al otro la culpa o la responsabilidad de mi sentimiento, y no es un teatro ni es una pose. No se trata de poner una postura de artificio o una técnica de manipulación psicológica para, pues para desarmar al otro. No. Es que es la realidad absoluta. Es que en realidad el otro
no es el causante de cómo yo me siento, es mi gestión y mi interpretación de lo que otro hace y dice lo que provoca el cómo yo me siento. Luego, el cómo yo me siento, en último término, es responsabilidad mía, no del otro. De ahí que yo no esté fingiendo ni haciendo un teatro, pero si yo le digo al otro, me he sentido así, o en esta conversación, o en este trato, o en esta cosa que has hecho, yo me siento así, o me he sentido así, eso el otro no lo puede de ninguna manera refutar. En primer lugar, porque no sabemos, no podemos saber lo que el otro siente. Entonces es imposible discutir eso, ¿no? También se dice en psicología comunicativa que los sentimientos no se discuten. Se discuten las ideas, los planteamientos, las teorías, los mapas mentales, pero ¿cómo vamos a discutir un sentimiento? Si tú me dices que te sientes triste o que te sientes frustrado o decepcionado o airado, ¿cómo te voy a discutir yo eso? No, eso no. No, no te sientes así. Es que no tiene el más mínimo sentido. Entonces, cuando yo digo que me estoy sintiendo así, el otro, por un lado, se da cuenta de que no es responsable, pero también puede coger velas y puede tomar cartas en el asunto, plantearse sin mi acusación, que a lo mejor puede tener algo que ver, su forma, su actitud en el diálogo, puede tener algo que ver para que yo lo interprete de una manera que a mí me ofenda. Pero siempre será mejor decir me he sentido o me estoy sintiendo así que decir tú me has hecho o tú me has dicho o tú me has hecho sentir. Es pues una propuesta muy sencillita de hacer, consiste básicamente en cambiar una palabra, pero es tremendamente constructiva. Porque cuando se le dice al otro, me has hecho esto, el otro naturalmente se va a defender si es que no va a contraatacar. Pero cuando yo digo, yo me siento así, eso es muy difícil de discutir o de refutar y puede que haga que el otro reflexione un poco en la parte que a él le corresponde o la parte de responsabilidad que pueda tener. Por otro lado, también cuando estamos comunicándonos, es muy importante rebajar la tensión si la hay. Si estamos ya llegando a una zona de discusión, utilizar un lenguaje que sea lo menos agresivo posible, lo menos belicoso, intentar eliminar adjetivos. Si no sabemos si estamos diciendo adjetivos descalificativos porque no seamos conscientes de lo que estamos diciendo, pues procurar decir los menos calificativos posibles o no permitirnos calificativos si no van a ser constructivos. Bien, como esto se va alargando, quiero terminar con con un pequeño cuento de que era un señor que quería amar mucho a su esposa, pero no sabía qué es lo que hacía mal, y fue a hablar con el maestro. Le dijo, maestro, tengo la sensación de que no amo a mi mujer como ella se merece, quisiera hacer por ella más de lo que hago, quisiera hacer que ella se sintiese más amada por mí de lo que se siente, ¿qué puedo hacer? Y el maestro le dijo, pues ve y escucha lo que tu mujer te tiene que decir. Y este hombre fue y estuvo haciendo eso durante un tiempo, y al cabo de ese tiempo volvió otra vez al maestro y le dijo, maestro, he hecho lo que me dijiste y he ido a escuchar lo que mi mujer me dice, pero aún así tengo la sensación de que yo no la amo como ella se merece o de la forma en la que me gustaría amarla. ¿Qué más puedo hacer? Y entonces el maestro le dijo, pues ve a tu casa y escucha lo que tu mujer no te dice. Es decir, muchas veces es importantísimo saber leer los renglones en blanco, saber escuchar lo que no se dice, saber tener sensibilidad, al menos una sensibilidad mínima con el lenguaje no verbal o corporal del otro, entender también su mirada, el timbre de su voz, su tono, su musicalidad, su postura corporal, porque en realidad son mucho más sinceros que las propias palabras. Y cuando estamos atentos a lo que el otro manifiesta, no solo con las palabras, sino también con su silencio, nuestra escucha está siendo de una calidad infinitamente mayor. Y entonces la comunicación y el diálogo se convierten, en lugar de un ring de boxeo, pues en un espacio de acogida donde el otro se siente escuchado, respetado y querido. Bueno, pues como tenemos este formato de vídeos que no queremos que sea muy largo, lo vamos a dejar aquí. Somos conscientes de que esto se sigue quedando cojo porque es un tema muy importante, muy rico y con muchísimas cosas de las que hablar. Pero bueno, pues en posteriores vídeos más adelante de nuevo retomaremos esto, si no desde la misma perspectiva, desde otra parecida. Pero por hoy os dejamos ya tranquilos. Muchas gracias como siempre por estar ahí. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.